Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Nos conectamos con ustedes nuevamente para hablar de una polémica que se ha conocido en las últimas horas, en donde hay dos protagonistas. Uno es Darío Acevedo y Laura Montoya, porque mucho se ha hablado sobre un tema que tiene que ver la reconstrucción de la memoria histórica en el país. Justamente Laura era la directora del Museo de Memoria. Y pues bueno, está ella con nosotros en este momento para hablar sobre este tema. Laura, bienvenida a Semana, ¿cómo está? Gracias, mucho gusto, muy bien. ¿Ustedes, Diego, Natalia? Pues muy bien, afortunadamente. Laura, ¿qué es lo que está pasando con Darío Acevedo? Porque se han oído versiones en una carta en donde usted renuncia a la dirección. ¿Realmente qué es lo que ha pasado allí? Bueno, yo quisiera sacar un poquito el tema de lo personal. Me parece que esta discusión sobre el museo amerita entenderlo como una tarea institucional y un compromiso del gobierno. Sé que ha habido como una línea personalizada del asunto, pero aquí la cuestión es que en el plan de desarrollo, como gobierno nos comprometimos a entregar el museo construido. Está en avance la construcción, dotado. Estamos todavía muy rezagados en el tema de la dotación, aunque ya arrancamos con el proceso. Lo arranqué cuando llegué en junio, no había nada antes de eso, y ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha implica una gran cantidad de trabajo, digamos que es casi más complejo que la construcción física, porque hay que convocar a un gran número de entidades, organizaciones y víctimas sobre todo, para definir lo que va a ocurrir dentro de este edificio tan grande. Estamos hablando de un edificio de 14.000 metros cuadrados que tiene alrededor de 100 espacios para el público, entre salas de exposición, exhibición y espacios de lo que se llama la co-creación, es decir, donde la gente puede venir a construir ellos mismos sus memorias. Entonces, eso sí que está un poquito rezagado o bien rezagado y hay que, digamos, alinear todo y ejercer un liderazgo muy fuerte para que podamos cumplir con esa meta de gobierno. Claro, si bien este tema es muy importante, por supuesto, por el papel que tiene que cumplir el museo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, quiero preguntarle algo, Laura, con base en lo que ha dicho Darío Acevedo. ¿Usted estaba interesada en el puesto de él? Porque pues él mismo por Twitter dijo que esas eran sus intenciones, imagínese. No, para nada. Yo primero creo que ese cargo requiere un perfil como el de él, un perfil con mayor trayectoria en la investigación y en las ciencias sociales. Ni siquiera estoy segura, no conozco ese manual de funciones, ni siquiera estoy segura que yo cumpla los requisitos. Me interesa sacar adelante el tema del museo y considero que incluso las funciones que me da la ley y el decreto de creación del centro me permiten hacerlo. Lo que pasa es que hemos tenido sí unos desacuerdos sobre cómo se lideran ciertos procesos que no obstante están a cargo de la dirección técnica. Es decir, por ejemplo, una de las funciones de la dirección es convocar a todos estos actores, incluida la cooperación internacional, organizaciones de víctimas, y eso es lo que yo he hecho. Incluso hablan las funciones de motivar, promover y garantizar la participación. Y eso es lo que yo he tratado de hacer, porque el día de mañana a mí me van a analizar mi gestión si lo hice o no lo hice. Y a la fecha creo que hemos sumado un gran número de personas entre víctimas y otros actores a esa construcción social del museo que no se había, digamos, llegado a esos números en los 2 años anteriores. Pues un poco los temas de pandemia sí, pero también la posibilidad de abrir canales de diálogo con algunas organizaciones que estaban muy distanciadas del centro. Claro, y justamente por eso, Laura, usted decide apartarse de la dirección del museo. O sea, usted dice, no puedo hacer mis funciones, y se ha hablado también de un hostigamiento. A ver, yo intenté todas las posibilidades para acomodarnos y sin que yo dejara de cumplir, digamos, esa tarea que me encomienda la ley, porque uno tiene que entender algo. Por supuesto que tiene que haber una relación de confianza con el jefe y más en estos cargos de tanta importancia, pero ante todo uno como funcionario está investido de una responsabilidad que arranca por cumplir la ley, por ejecutar esas funciones, y en el caso nuestro del museo hay además una ley superior que es la ley de víctimas, que es muy específica en cómo se deben construir los proyectos y programas de víctimas.
Entonces, pues yo, digamos, me estoy atañida a todo eso y en ese orden de ideas empieza a surgir una brecha entre nosotros sobre el cómo hacer las cosas. No necesariamente sobre a dónde llegar, es decir, los objetivos y la visión, pero sí cómo hacerlo. Entonces, yo llego a un punto en que me doy cuenta que el cómo va a empezar a pesar en el resultado y no vamos a obtener el resultado que queremos, ni siquiera el que él me planteó. Entonces, yo creo que yo busqué todas las formas, él me limitó un poco los canales de comunicación y pues eso fue lamentable. Yo vinando para atrás debía haber sido un poco más insistente en continuar los diálogos, pero pues utilizando todos los canales, quiero decir, y en ese sentido pues yo traté de informar, poner todas las alertas, pedir todas las ayudas para que no detuviésemos lo que era el avance de la construcción social, que es sentarse a escuchar a las comunidades, a las víctimas en espacios de diferente naturaleza, con metodologías. Entonces ya en estas 2 últimas semanas, 3, 4 semanas, perdón, empieza ya una cuestión muy difícil en la que me bloquean las actividades, me las suspenden desde el área administrativa y me dicen por instrucción del director se suspenden estas actividades, que además toda la programación de eventos, el museo es la mitad o más eventos en territorio. Y todos esos eventos se habían quedado concentrados en el último trimestre, es decir, mediados de septiembre, finales de noviembre, y estamos en plena ejecución. Y en plena ejecución, de pronto me suspenden los eventos, lo que genera una cantidad de problemáticas logísticas, administrativas, de coordinación de los equipos, pero sobre todo, pues una afectación de nuestra relación en el territorio con las comunidades. Y esto pues ya me desborda, mi equipo, digamos, el estrés de volver a coordinar, cancelar, explicar, se vuelve inmanejable y ahí es donde yo, pues, digamos, empiezo como a poner las cosas como, bueno, ¿esto qué va a pasar? Y el viernes el director me cita a su oficina después de 3 meses que no habíamos tenido una conversación directa sobre los temas específicos del museo, que son muchos, además yo estoy mencionando solo el tema de la construcción social, y me dice pues que renuncie. Y pues ante eso yo le dije que sí, yo soy de libre nombramiento y remoción, tengo muy claro mi posición y yo renuncio, pero hago la motivación de mi renuncia, porque mi renuncia no es solamente porque él me la pide, yo también necesitaba explicar qué me motivó a renunciar. Yo creo que intenté todas las formas posibles de arreglar o de llegar a un acuerdo para sacar adelante el proyecto, pero ya uno a veces entiende que se tiene que hacer a un lado. Laura, Darío Acevedo siempre ha sido cuestionado por su cercanía política, ideológica con el Centro Democrático. Al cancelar todos estos eventos que usted nos cuenta que ya estaban planeados, que estaban en ejecución y que se cancelaron, ¿usted cree que tuvo algo que ver esto? Porque ese debate de su cercanía con el Centro Democrático ya se había dado, pero ahora con esto que está pasando pues se vuelve a revivir. ¿Algo tiene que ver? Bueno, voy a meterme en un temita que no debería del todo, pero yo tampoco veo tan clara esa cercanía del Centro Democrático. Es probable que sí haya una relación con algunos miembros del Centro Democrático, pero no necesariamente de todo el Centro Democrático o del presidente Uribe hay alguna cercanía muy específica. O sea, ni instancia ni separación, pero yo no creo que de eso se trate este asunto. Es más, dudo que en el Centro Democrático comprendan, digamos, el detalle o el nivel de lo que estamos haciendo. Yo creo que el tema de la cancelación de los eventos se convirtió más en una cosa personal, en un momento en el que, pues, tengo que decir esto muy duro, en el que necesitaban buscar razones o para que yo me aburriera o para, digamos, cuestionar o torpedear mi gestión. Y eso, digamos, directamente lo recibo del área administrativa. Lo que pasa es que durante unos días no era claro para mí si era el director y yo pregunté por escrito, pregunté en un comité y me gané una gran cantidad de gritos y señalamientos. Al final no me queda claro porque ni el director administrativo ni el director general fueron claros en decir quién dio la instrucción de suspender nuestros eventos.
pero las acciones vienen directamente del área administrativa, o sea, en mi trazabilidad solo puedo demostrar eso y hay por ahí un limbo sobre una instrucción que asumen como del director. Pero entonces básicamente lo que querían hacer, Laura, era sacarla. Sí, pues hubiese sido más fácil que me pidieran la renuncia antes. La verdad solo me la pidió hasta el viernes. Me querían sacar, sí, pero además me querían sacar como demostrando que yo no era buena, porque, mire, yo cuando yo empecé esta tarea en junio, yo apenas voy a cumplir 4 meses, estoy a los 4 meses, empecé esta tarea a finales de junio y como al mes y medio yo empecé a notar como una distancia en esta visión del cómo. Y yo le planteé al director, yo le dije, si quiere yo me voy, yo estoy viendo que no coincidimos en una visión muy importante y esto es muy difícil. Y él me dijo, no es conveniente que te vayas, tenemos que lograr solucionarlo porque no se ve bien la inestabilidad en mi equipo de trabajo. A mí me parece una razón importante, sobre todo porque de verdad que el proyecto necesita fortalecer su legitimidad, la llegada de todos estos actores, alimentar lo que es el desarrollo conceptual. Entonces me quedé, pero además pues porque él me manifestó quédese. Ya luego cuando yo voy, porque pues la verdad es que yo voy a toda mecha, a mí me ponen un objetivo y yo arranco y tengo suficiente experiencia en lo público para poder tomar decisiones con la información que tengo. Y oportunamente, entonces cuando ya yo iba muy rápido y dando resultados y poniendo las cosas en marcha, siento que me quieren como frenar. Y yo me imagino que hay un temor también porque pues estaban pasando muchas cosas, incluyendo estos diálogos con muchas organizaciones que hacía mucho tiempo, yo diría que hasta antes de la administración actual, no conversaban con el centro. Pero lo que yo me encontré es que tenían muchas ganas de venir a trabajar y no han hecho sino aportarnos conocimiento y experiencias de ellos. Entonces, pues es difícil, digamos, solo con mi versión entender las cosas, porque eso sí te digo, yo no he tenido la oportunidad de discutir esto, no me han abierto ese espacio para discutir esto francamente como se debería hacer en cualquier escenario directivo. Claro, pero sí queda en el aire, Laura, o quedan muchas dudas, porque usted intenta llevar este tema, por supuesto, a lo institucional. Darío Acevedo, bueno, sin mencionarla, pero trina sobre usted. Y a decir verdad, a él sí como director del Centro de Memoria Histórica, pues queda muy mal estar atacando a quienes han trabajado con él, porque pareciera pues que quiera hacerla quedar mal a usted laboralmente. Ya nos ha venido usted contando en esta entrevista, pero pues es lo que queda en el aire. Es una forma, yo precisamente por eso también escribí mi carta de renuncia motivada, porque cuando yo le recibí al que le recibí, entonces se fue él con, digamos, con esos rumores y como con ese desprestigio que pues creo que no se merecía. Obviamente todo se puede mejorar y seguramente pues no se hubiese ido mi antecesor si estuviese en el óptimo de la gestión esperada por el director. Pero como me han tocado, no solo dentro del centro, sino desde afuera en el acompañamiento que como jefe de planeación del sector en el que está el centro, y me ha tocado ver salir a muchos directores y que después hablen mal de una gestión que hicieron bien. De pronto, pues uno no puede garantizar la perfección, pero entonces esa claridad de lo que venía contra mí, yo por eso hice mi carta. Claro. ¿Y en qué queda el Museo de Memoria, Laura? Y se lo pregunto porque, bueno, pues esto es coloquial, pero las personas, los funcionarios siempre pasarán, las instituciones quedan, pero hay mucha gente pendiente tanto del Centro de Memoria Histórica, por supuesto, como del museo, una dirección en la que usted estuvo pocos meses, ya nos ha contado los problemas, pero ¿qué va a pasar con este museo? Bueno, yo soy muy optimista. Así yo no esté a cargo, yo estoy segura que con el equipo que hay, con los avances que logramos y con la planeación que va a quedar para el año entrante, el museo puede ser entregado a las víctimas una vez termine la construcción física. A veces siento que en las conversaciones que hay en general sobre el museo se da por hecho que el tema de la construcción física
pues está resuelto, pero la realidad es que apenas están levantando los primeros muros de la primera planta. Me encuentro con que a 8 meses de iniciada la obra física no se había realizado una sola actividad de supervisión arquitectónica, a pesar de que estaba contratada por el centro desde hace años para el día que arrancara la obra. Y eso me pareció muy grave, primero porque el diseño arquitectónico del edificio es derivado de un concurso internacional en el que los arquitectos ganan unos diseños que son propiedad intelectual. Entonces, si no se cumplen esos diseños porque no hay ese acompañamiento en la supervisión, pues podemos, digamos, enfrentar más adelante una demanda. Pero más grave aún, es que estamos hablando de un edificio que va a atender público, o sea, un edificio de 14.000 metros cuadrados, de los cuales 13.000 o más son espacios para el público. Entonces, donde yo no esté asegurando la calidad constructiva desde el diseño arquitectónico, puedo más adelante tener otro tipo de complicaciones muy delicadas, un accidente, algo que falle, y entonces fue, digamos, lo primero que hice. Yo me posesiono el 13 de junio y el 22 de junio tenemos el comité de supervisión número 1, ya vamos en 13, y eso ¿qué significaba hacer? Sentarse y arreglar unos malentendidos que había entre las varias partes que conforman esto, y así he yo tenido que solucionar muchas cosas. Al principio parecía imposible arreglar la situación de la supervisión, pero mira, lo arreglamos en poco tiempo, y así muchos otros problemas he resuelto con el apoyo del equipo técnico y de las partes, porque yo siento un gran compromiso de mucha gente por fuera del centro también, empezando pues por la cabeza de sector, la directora Susana Correa, en presidencia, gran compromiso para sacar adelante las cosas. Mira, otro agravante que tenía el proyecto, que todo el mundo lo daba por perdido en el centro, es que teníamos un déficit de 23.000 millones que venía desde el diseño del COMPES. El COMPES del gobierno anterior, 2017, le aprueba un recurso al proyecto que no es suficiente. Y eso se manifestó, pero en ese momento el gobierno no podía poner más dinero. Y este año nos pusimos a la tarea de organizar bien ese dossier, ese archivo, explicar por qué había un déficit estructural y además los costos pues que han subido después de unos años, después de pandemia. Explicamos eso en Hacienda, explicamos en el DNP, explicamos en Congreso, y finalmente nos aprobaron una adición presupuestal con la que se va a poder terminar el edificio del museo. Eso estaba en riesgo. Y así, siga contando todo tipo de situaciones que hemos resuelto. Entonces yo soy muy optimista que con un buen liderazgo, tanto en la dirección técnica como en el centro, una posibilidad de que todo se ejecute a pesar del reto. Yo creo que el museo puede estar listo el año entrante, seguramente en el segundo semestre. Pues estoy siendo optimista y de acuerdo a lo que dicen la agencia inmobiliaria que está a cargo de la de la construcción. Bueno, hay dos cosas muy importantes en lo que usted nos ha dicho, Laura. Lo primero es que ya le entiendo que entonces el museo no va a ser un elefante blanco, y se lo digo porque en algún momento se habló de esta posibilidad. Ya usted nos explica que faltaron unos recursos, ya están asignados y que se va a terminar. Pero lo que sí es muy grave es adelantar una construcción sin una supervisión. No, eso sí es sumamente grave, pero usted lo resolvió, pero tiene que seguir ese acompañamiento. Esa es una de las cosas que espero que no falle. Hay que estar muy presentes, no hay que olvidar quién es el dueño del proyecto, pues está otorgada esa responsabilidad al centro. Al final diríamos que es el país, las víctimas, pero la responsabilidad es del centro. Entonces el centro tiene que seguir pendiente de mantener esa buena relación que logramos y que hoy, es decir, hoy le suma cantidades al ejercicio de la construcción. Y te voy a decir una cosa muy importante. Yo pensaba mucho, desde mi experiencia en este gobierno, me tocó arrancar incluso con la construcción del plan de desarrollo, las bases para todo el sector de la inclusión, donde tenemos también a la unidad de víctimas. Y me tocó acompañar al consejero Archila en las primeras sesiones de convocar al Estado para acompañar a esos alcaldes de los municipios P y poder organizar la ejecución. O sea, yo lo que he visto y atestiguado es un enorme compromiso de todos los funcionarios del gobierno que tienen a cargo políticas y programas de víctimas y todo lo relacionado con el acuerdo de paz. El museo es muy importante, es la única entidad que va a perdurar en el tiempo, pero no debería ser la más complicada. De verdad, es que el trabajo del museo se trata de una buena gestión, seguimiento y una labor importantísima de escuchar a todas las partes y buscar acuerdos y soluciones.
Bueno, pues Laura Montoya, gracias por haber estado en Semana, explicar qué es lo que está pasando. Usted sabe, estas discusiones se vuelven virales en las redes sociales, se dicen muchas cosas, pero ya usted está aclarando el tema, lo que ha pasado y por qué usted decide dejar el cargo y sobre todo las razones de todo lo que ocurrió en este tiempo. ¿Cuánto duró, Laura? ¿4 meses? 4 meses, fue a julio, agosto, septiembre, octubre. 4 meses y piquito. Bueno, pues Laura, gracias por haber estado aquí en Semana. Gracias, Diego. Que esté muy bien. Para usted también, que esté muy bien, y a ustedes, por favor, ingresen a www.semana.com. Allí encuentran todas las noticias de Colombia y del mundo, y ya saben que nosotros nos vemos a través de las redes sociales. Que estén bien.